En la niñez, Jesús, en ese evangelio que ya mencioné, que es el evangelio de Santo Tomás o según Tomás, que fue encontrado en esos documentos gnósticos apócrifos, se habla de lo que muy poco conocemos, de la infancia de Jesús, en sus niños como pequeño, ¿no? En sus años como pequeño, qué era lo que hacía. Curiosamente, en el capítulo 2 de ese libro nos narra de que Jesús era un niño, podríamos decir, muy pesado para jugar, ¿no? Con sus amigos. No lo soportaban. Tan pesado que por ahí jugando, uno de sus amigos, de sus compañeros, se cayó en un barranco, aparentemente, y se mató, ¿no? Sus demás amigos pues le echaban la culpa a Jesús porque ya sabían que jugaba pesado, entonces lo acusaban y mandaron a llamar a sus padres y a los padres del niño fallecido, y Jesús dice, Jesús le ordena a ese niño que resucite, que levante y que dé testimonio, ¿no? Que diga la verdad. Y este niño se levanta, revive, y le dice, no fuiste tú quien me arrojó. Realmente tú fuiste quien me salvó. Pero de todas maneras, Jesús ya pues era muy conocido por esa forma de jugar un poquito pesada, que ya no lo aguantaba, ¿no? Dice que lo mandaban, según dice este evangelio, que lo mandaban a la escuela con los maestros a que le enseñaran a leer y a escribir y las leyes y todo eso, y él terminaba enseñándoles a ellos. Entonces nadie lo quería, ningún maestro lo quería. Por ahí hizo enojar a un maestro y este maestro le pegó en la cabeza, ¿no? Para corregirlo, y Jesús le dijo unas palabras que prácticamente lo fulminó, ¿no? Parece ser que este niño venía dotado de un gran poder en su verbo, Jesús. Obviamente es el resultado de intensos trabajos en la alquimia sexual a través de sus anteriores encarnaciones. Entonces, en esta vida batallaron sus padres para educarle ese poder, ¿no? Ese poder del verbo, porque todo lo que decía, bueno o malo, se materializaba. Nos cuenta ahí también que jugando con lodo, por ejemplo, hizo 12 aves, 12 gorriones de lodo, los tenía ahí. En día sábado, entonces, según la ley, en día sábado no podías hacer nada de eso. Incluso no podías mostrar tus dotes o tus artes de taumaturgo, ¿no? Es decir, mago. No podías porque era en sábado. Entonces, Jesús lo hizo de todas maneras. Cuando eso llegó a oídos de su padre, enfrente de su padre y enfrente de aquellos que lo habían llevado ante él, les ordenó a esos gorriones volar y volaron, los echó a volar. Eran animalitos hechos de barro, ¿no? Cosas así, podríamos decir algo insólitas que en sus años, en su niñez, Jesús realizaba, según este documento nuevamente de los años de la niñez de Jesús o el evangelio apócrifo de Santo Tomás. Y hay muchas más, o sea, el libro no es muy amplio, no es muy grande, pero tiene algunos capítulos donde narra otras experiencias también o vivencias del niño Jesús. Entonces creo que vale la pena que lo busquen por ahí en YouTube. Encontré un video buenísimo, un link buenísimo, aparte de que también está el evangelio de Judas, que también nos llena de regocijo el alma porque trae enseñanzas gnósticas 100%, ¿no? Entonces buscamos y encontramos. Así también ustedes buscad y hallaréis. Muy bien, hoy por ser 23, muy cerca de la Navidad, mañana no vamos a poder estar con ustedes, pero estamos hoy para contestar sus preguntas y enviarles estos saludos calurosos donde quiera que estén. Acá estamos muy fríos en Texas, pero eso no nos detiene para manifestar ese calor de amistad y de amor para todos ustedes por estos medios. Muy bien, entonces, eso que acabamos de hablar, digamos,
está en el Evangelio apócrifo de Santo Tomás. Pero ¿qué podemos decir de los evangelios, digamos, cristianos que aparecen en la Biblia hebraica, que son 4? Primero que nada, para empezar ahí, ¿no? La Biblia, si quisiéramos dividirla en 2, muy bien podríamos partir del nacimiento de Jesús hacia acá y del nacimiento de Jesús hacia atrás del tiempo. Tendríamos el Antiguo Testamento, de Jesús para acá, el Nuevo Testamento. Ok, para ubicarnos más o menos, no vamos a entrar en los detalles de los libros que en sí constituyen la Biblia, pero podemos para tener lo básico, ¿no? Porque es importante tener ese contexto para entender lo que vamos a decir, porque en esos 4 evangelios, además de que son obras de alquimia maravillosa y simbolizan los 4 elementos y el trabajo del Cristo del fuego, con esos 4 elementos en nuestro organismo, pues también nos da datos maravillosos, poderosos, de los hechos de Jesús, de la vida real de Jesús. Porque la Biblia o los evangelios no son libros históricos, son libros de esoterismo, de magia y todo. Sin embargo, también nos entregan un contexto de la vida física de Jesús cuando más se manifestó en la tierra como maestro, ¿no? Como gran maestro. Entonces, ahí encontramos varios milagros, según una página muy importante de la cual damos la referencia acá abajo, nos habla de que son 36 milagros de Jesús, o más bien los más importantes o los más conocidos, porque hay más. Ahí buscábamos, por ejemplo, la referencia de un milagro, se puede decir, o de un acto trascendental o supernatural, donde él se desaparece ante un grupo de atacantes que querían apresarlo. Entonces, al quererlo atrapar, a la orilla de un barranco, aparentemente pensaron que se les había caído ese barranco, pero en realidad se les desapareció. Se quedaron abrazando unos a otros porque Jesús no estaba allá. Entonces, muchos de esos hechos que algunos o que los evangelios registran no están aquí en esta lista, ni tampoco vamos a estudiar o a leer o mencionar los 36 que están aquí, ¿no? Vamos a hacer algo muy básico, algo interactivo, donde ustedes me pregunten y yo contesten, donde ustedes comenten, como ya lo están haciendo ahora, donde ustedes compartan, y cada uno de ustedes viendo ahí, díganme por lo menos Feliz Navidad para saber que no está un robot del otro lado del aparato, ¿no? Y tampoco yo soy un robot, ¿no? La idea también de compartir estos videos aquí es para que la nueva era de Acuario sea una página diferente, que no todo sea mecánico, que no todo sea texto y nada más. Eso lo podemos generar con robots. Podemos programar algo y sin estar nosotros presentes, la página puede estar generando publicaciones. Lo que queremos de verdad es que haya ese calor humano entre todos, esa relación como realmente debe ser, de hermano a hermano, ¿no? Estamos compartiendo un mensaje muy importante. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Si me pueden comentar ahí. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Primero que nada, ¿qué será un milagro? Yo creo que vale la pena dar una explicación sobre esto, porque la gente cree, o más bien todos pensamos, con la información que tenemos, que un milagro es algo que aparece de la nada. Un evento que sucede en el tiempo y en el espacio y que sucede porque sí, por acaso, porque le dio la gana, ¿no? O porque las estrellas apuntaron en cierta dirección e inexplicablemente sucedió algo. No, pero en realidad, nada en el universo es producto del acaso, o sea, todo tiene su origen, su causa, y obviamente todo se convierte en un efecto. Y también es causa de un efecto más. Causa y efecto es una ley, o sea, universal, no se puede violentar por nada. Lo que pasa es que quienes trabajan los milagros movilizan fuerzas, movilizan energías, sobre todo la fuerza de la voluntad, pero desde otra dimensión.
desde otro tiempo, podríamos decir, desde otro espacio, y hacen por su concentración que eso suceda, aparentemente sin causa, pero con la causa que ellos le han querido dar a eso que después nosotros los mortales, humanoides intelectuales, llamaríamos un milagro. Entonces, Jesús, en su primer milagro, estaba en las bodas, ¿no? En las bodas en aquellos tiempos, o una boda, se celebraba, no sé, según la tradición, por 3 días o 7 días. No tomé bien el dato exacto de eso, pero el caso es que estaba Jesús con sus discípulos y con su madre. Su madre estaba con él. Su madre y sus discípulos, dice ahí, habían sido invitados a una boda en Caná de Galilea. De repente se acabó el vino, lo cual representaba una situación incómoda y vergonzosa para los novios. Imaginen ustedes que falte el vino. Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo más, algo esotérico. Porque bueno, si una boda se acabó el vino, yo creo que los novios, estoy hablando en el sentido, digamos, contemporáneo, ¿no? Los novios son los que menos se preocuparían de eso, estarían en otra onda. Pero, en este caso estamos hablando de algo esotérico. Sucede que, según ciertos autores, se estaba hablando ahí precisamente de las bodas de Jesús. O este dato bíblico se da queriendo dar a entender eso, de que se estaban celebrando las bodas de Jesús, porque Jesús fue casado, porque Jesús tuvo esposa y practicó la magia sexual. Pero bueno, el caso es que en estas bodas se acabó el vino, era algo muy vergonzoso para los novios, y María, compadecida de ellos, le dice a Jesús que hiciera lo que tenía que hacer. Ya no tienen vino, le dice, por ahí en Juan 2:3. Y Jesús le replica, mujer, aún no es mi tiempo. Pero después de algunas horas, María vuelve a pedirle a Jesús que transmute o que convierta el agua en vino, a lo cual Jesús acepta, manda a traer algunos cántaros llenos de agua y ante la presencia de todos los transforma en vino de la mejor calidad. Para un logos, para un maestro, eso es muy fácil. Sin embargo, ¿será que realmente Jesús vino a eso? A transformar unos cuantos cántaros de agua en vino. ¿Será esa su misión? No, en realidad está hablando de algo muy diferente. Está hablando de que el iniciado, cuando ya es capaz de transmutar el agua en vino, el semen en el mercurio, en el azufre, entonces ya está trabajando con esas fuerzas que les mencionaba hace unos minutos, que son las que prodigan los famosos milagros. Entonces, el primer milagro de Jesús, o el primer milagro que nosotros debemos aprender a hacer, es ese que hizo Jesús, el de aprender a transmutar nuestras energías creadoras. Por eso, con toda la intención, escogimos esta imagen que está aquí a mi izquierda, será, según como lo vean ustedes, donde aparece un Jesús. Y digo un Jesús porque si tú buscas la imagen de Jesús en los buscadores de internet, te tira una gran cantidad de resultados, todos son diferentes, porque en realidad se habla de un iniciado que logró el grado de cristificado, no se habla de un ser personal nada más. Pero aquí se ve, por ejemplo, en su estómago algo que asemeja, que realmente simboliza el órgano viril en erección. Eso obviamente es una imagen que está por acá en una ciudad en Oklahoma, no recuerdo exactamente la ciudad. Y está ahí en una iglesia católica, ¿no? Algunas personas se han escandalizado por ella, han pedido que se quite esa imagen de ahí, es una imagen enorme. Parece que data de hace unos cuantos siglos de un autor japonés, con algunos toques tanto franceses como americanos, pero está ahí. Y hay mucho esoterismo en esa imagen y pidieron que se removiera de esa iglesia, a lo cual el pastor de esa iglesia o el dirigente de esa iglesia no aceptó. Entonces esa iglesia todavía tiene esa imagen ahí y está en Oklahoma,
en los Estados Unidos. Curiosamente, entonces, con el trabajo en la forja de los cíclopes, con la energía sexual, nosotros podemos empezar a realizar milagros. Entonces, nuevamente, un milagro es cuando diriges la fuerza de la voluntad hacia un punto y con la fuerza nuevamente del pensamiento también, de la imaginación creadora, tú llegas realmente a crear, a dar origen a eso que quieres crear, a lo que quieres dar origen. Todo depende de lo que quieras hacer realmente. Pero bueno, vamos a ver un poquito más. Nuevamente no traeremos todos los 36 milagros de Jesús en esta noche, pero vamos a traer algunos por lo menos. Alimentó a una multitud. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo creen ustedes que alimentó a una multitud? Recordemos que los evangelios a veces, digamos, narran el mismo hecho en los tiempos de Jesús, con algunas ligeras variantes, pero a la vez quieren dar a entender lo mismo. En alguno de ellos se dice que fueron 5,000, en otros se habla nada más de una gran multitud de personas que Jesús alimentó. Ahorita vamos a ver con 5 canastas de pan y 2 de pescados. Entonces, nos habla prácticamente de la ciencia ginas, lasitud, la cuarta vertical. ¿Cómo aprovechó Jesús todas esas fuerzas, esas energías que están latentes, que estaban latentes en aquellos tiempos y que están latentes hoy también en nuestra naturaleza, en nuestro planeta Tierra? ¿Cómo Jesús pudo utilizar esas corrientes magnéticas, energéticas, y pudo hacer estos milagros? ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes? A ver si participan. Ya, sí, así es, convirtió el agua en vino, Jessy, correcto. Saludos hasta Cuernavaca, Morelos. ¿Cómo creen ustedes que Jesús alimentó a una multitud con unos cuantos canastos de pan y de peces? Obviamente algunos de ustedes lo sabrán, si ya tienen tiempo en los estudios gnósticos, ya su instructor les ha dicho, o si eres un instructor ya lo sabes porque lo has estudiado, es parte del programa de estudio de la Gnosis, y nuestros instructores, sobre todo en la nueva era de Acuario, están muy bien preparados, como lo podemos ver ahí con el comentario de nuestro hermano Tito Wilson Rojas. Muy bien, como lo dijiste, Tito, es tremendo, ¿no? Hasta a mí me emocionaste aquí. Penetró la cuarta dimensión con toda la multitud. ¡Wow! Es algo fuerte, ¿eh? Es algo fuerte. Vamos a ver. Saludos hasta Honduras también. Bien, vamos a ver eso. ¿Qué referencia bíblica podemos traer para este tema? Bueno, veamos en Mateo 15:32, nuevamente recordando que nuestras referencias bíblicas vienen de la Biblia, Revisión Cipriano Reina de Valera, de la Revisión 1960 o anterior. En realidad esta viene de la Revisión 1600, o sea, es la Reina Valera versión antigua, o sea, es más exacta todavía. ¿Y qué nos dice ahí? Hoy la pueden encontrar en internet, en BibleGetaway.com. BibleGetaway.com están todas las Biblias. Y vamos a ver qué diferentes son las Biblias de aquellos tiempos con las Biblias en la actualidad, muy cambiadas, ¿no? Pero eso es otro tema. Hoy vamos a nuevamente a esparcir la fraternidad, el amor a todos los seres. No queremos controversias hoy. Pero bueno, ahí en Mateo 15:32 nos dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo lástima de la gente que ya hace 3 días, imaginemos eso, 3 días que perseveran conmigo y no tienen qué comer. Y enviarles ayuno no quiero porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan gran compañía? Nuevamente la palabra hartar o el verbo hartar en el contexto de hace 400 o 500 años era muy diferente a lo que es ahora. Ahora podría resultar una palabra grosera tal vez,
pero en aquellos tiempos era lo que es, o sea, hartarse uno o llenarse plenamente su estómago, ¿no? Con alimentos. Y Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes, vean esto, que se recostasen sobre la tierra. ¿Por qué les mandó el Maestro Jesús que se recostasen? ¿Para qué? ¿Qué creen ustedes? Bueno, precisamente lo que decía Tito Wilson, porque recostándolos y adormeciéndolos, pudo meterlos a todos a la cuarta dimensión. Y eso fue algo rápido, sucedió en cuestiones de segundos, ya estaban ahí y tomando ya los 7 panes y los peces que había, haciendo gracias o dando gracias, partió y dio a sus discípulos y los discípulos a su vez a su gente. Imaginemos la escena, ¿no? Jesús bendiciendo el pan y los peces y repartiéndolo a sus discípulos que estaban cerca de él, que según nos dicen eran como unos 70 o algo más, los más cercanos, y ellos a su vez llevándolos a la gente, a los miles. Maravilloso, ¿no? Maravilloso ese momento. Después de 3 días sin comer y de caminar, de seguir al Maestro para escuchar sus palabras, porque ese era el poder de su verbo, o sea, tú podías escuchar algo de él y ya te podrías ir a tu casa sin ningún problema, no, pero el verbo cuando viene de un ser perfecto como Jesús, obviamente te atrae, te mantiene. Es una fuerza de gravedad maravillosa, el verbo es la misma verdad que surge de los labios de un ser autorrealizado. No quieres dejar de escucharlo, es esa palabra que te alimenta y que te sacia tu sed. Entonces, ¿qué les parece eso? Comieron todos y se hartaron y alzaron lo que les sobró de los pedazos, 7 espuertas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin las mujeres y los niños. 4,000 hombres sin contar a mujeres y niños. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que seguían a Jesús y que estuvieron presentes en ese momento cuando Él alimentó a esa multitud. Imaginemos el poder de un ser de esto, ¿no? La gran voluntad que tiene. Sobre eso, el maestro Samael Aumbeor nos habla sobre la voluntad un poco y dice, la voluntad individual, ¿okay?, fusionada con la voluntad universal, puede realizar todos los prodigios de Moisés. ¿Cuál es esa voluntad individual y cuál es esa voluntad universal? Bueno, la voluntad universal, esa fuerza que mueve los planetas, que mueve los soles, que mueve las galaxias, que mueve todo el universo en sí y que lo mantiene gravitando en un punto X y que lo mantiene viajando a través del espacio vacío también. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa energía que todo lo sostiene, que todo lo empuja, que sigue dando y dando la vida en abundancia todos los días? ¿Cuál es esa voluntad? La voluntad del Cosmocrator o del Logos, o de nuestro Padre que mora en secreto, o de Alá, o de Zeus, Júpiter, como se le quiera llamar, ¿no? Pero es una fuerza, ¿okay?, una voluntad que hace que los planetas se mantengan en su elíptica y no choquen unos con otros. Porque tenemos que saber que cada planeta tiene su gravedad, cada sol tiene su gravedad, y obviamente la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción del sol es poderosa. Sin embargo, no hace que los planetas colapsen o se absorban en sí. ¿Por qué? Porque hay una voluntad de cada uno de los logos planetarios que mantiene ese planeta para bien de la gran causa en su elíptica. Ahora, toda esa voluntad universal concentrada en la voluntad de un iniciado, de un maestro que ha eliminado todos sus defectos psicológicos,
pasar a una multitud, 4,000 hombres con esposas e hijos, a la cuarta dimensión, easy money, muy fácil, ¿no? Entonces, lamentablemente nosotros no tenemos nada de eso, ¿no? Aquí estamos apenas si tenemos voluntad para salir a la calle todos los días y ganar algunos pesos para alimentar a nuestras familias, sacar adelante nuestros compromisos, pero no tenemos una voluntad a ese nivel. Existen 3 tipos de actos. A, aquellos que corresponden a la ley de los accidentes. B, esos que pertenecen a la ley de recurrencia, hechos que se repiten en cada existencia. Y C, acciones determinadas intencionalmente por la voluntad consciente, nos dice el gran maestro Samael Aun Weor, quien también desarrolló todo su potencial, toda su voluntad. Incuestionablemente, solo gentes que hayan liberado su voluntad mediante la muerte del mí mismo podrían realizar actos nuevos nacidos de su libre albedrío. Entonces, nos interesa el tercer tipo de acciones, ¿ok? En el inciso C, acciones determinadas intencionalmente por la voluntad consciente. ¿Cómo podemos tener voluntad consciente? ¿Cómo podemos hacernos conscientes de lo que estamos haciendo de nuestra vida, de cada momento? Bueno, eliminando radicalmente el yo. Porque cada yo, por si no lo sabían ustedes, les comparto, tiene un átomo de voluntad que se ha robado, porque tiene de hecho sus raíces en el centro motor del cuerpo humano, centro motor, instintivo y sexual. Obviamente necesita cierta voluntad para manifestarse, pero es una voluntad camuflajeada, tenebrosa, que se ha robado de la voluntad solar. El sol tiene su voluntad, ¿verdad? Y si uniéramos todas las voluntades de todos los planetas del sistema solar, nos dice Jesús en su evangelio, en el evangelio de Judas, no sería ni un 10% de la voluntad del sol, de la voluntad luz del sol. Sin embargo, el yo se ha robado porcentajes de esa voluntad. Tenemos que derribar al yo, decapitar al yo, con la didáctica precisa que la Gnosis nos entrega para poder liberar nuestra voluntad. Y digamos, no hacer el milagro de Jesús, pero por lo menos hacer el milagro de tener una vida decente, de tener voluntad para decir las cosas de la luz, de la sabiduría a la gente, para tener la voluntad de levantarnos cada mañana y mejorar nuestra situación en todos los niveles, para tener la voluntad de hacer ver o hacer llegar nuestros verdaderos principios, nuestra verdadera ética solar a la humanidad. Este mundo está degenerado precisamente porque no hay hombres con voluntad que se atrevan a decir la verdad y a sostenerla. Todos tenemos miedos, complicaciones de todo tipo. Nuestra mente saturada de pensamientos y de yoes todo lo complica. Sirve de obstáculo prácticamente para nuestro desarrollo. La voluntad es lo opuesto de la mente. La voluntad es hacer lo correcto aquí y ahora, porque se sabe por intuición que eso es lo correcto. Entonces, la voluntad, el Cristo, el fuego, el INRI, es lo que debe interesarnos. En el Evangelio de Lucas nos habla también que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó diciendo: enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno a Jesús, obviamente. Aquí lo interesante es ver lo que dice, ¿no? El demonio le dice, porque Jesús obviamente estaba haciendo su trabajo queriendo expulsar ese demonio de esa persona. Pero el mismo demonio dialoga con Jesús y le dice: déjanos. ¿Por qué le dice déjanos y no déjame? ¿Quién me puede contestar eso? En lo que les doy tiempo que comenten. Porque realmente el yo es plural. El yo no es un yo, sino que es muchos yoes dentro de nosotros. El yo es legión.
Cuando tú tratas, de hecho, de hacer tus ensayos de taumaturgo por ahí, quieres expulsar el yo, no el yo de otra gente, de tu propio yo, expulsarlo de tu vida, sacarlo de tu vida, te das cuenta que es muy difícil porque no es un yo, son miles de yoes, es legión, el yo es legión, sacas a uno y otro lo reemplaza rápidamente. Se requiere mucha observación, estar uno atento a sí mismo, para poder descubrir esos yoes y poderlos eliminar de su vida. Porque ya vimos, el demonio le dice, déjanos, a todos, déjanos en paz. La pluralidad del yo no quiere ser molestada, obviamente, por la voluntad, por la unidad, por la fuerza voluntad de Jesús, o de cualquier iniciado que ha desarrollado su voluntad a ese nivel, que es capaz de sacar su espada con esa fuerza y expulsar a los yoes tenebrosos de su vida, ¿no? Como lo hace en esta imagen San Miguel Arcángel. Otro milagro más, ya llevamos 2, vamos con el tercero en esta noche, bueno, llevamos 3, vamos al cuarto. Resucitó a la hija de Jairo. ¿En qué consistió eso? Para entender ese milagro debemos entender primero lo que la gnosis nos plantea en cuanto a cuerpo y alma y espíritu. Lo que somos los seres humanos no es cuerpo nada más. También tenemos en nosotros energía psíquica que se puede entender que ya organizada y trabajada se convierte en el alma. El alma no la tenemos, pero tenemos los principios, la semilla, se puede decir, los fundamentos para desarrollar el alma en base al trabajo que la gnosis propone. Entonces, cuerpo, alma y espíritu, que eso ya es la luz, la verdad en nosotros, lo incognoscible, pero real, aquello que se manifiesta en un iniciado cuando este iniciado ha encarnado o ha cristalizado su alma, es eso que se llama espíritu. Entonces, 3 niveles, podríamos decir, o 3 mundos, físico, psíquico, o alma, o energético y espiritual. Cuerpo, alma y espíritu. Y hacemos esa aclaración porque en los versículos bíblicos, obviamente por los tiempos y todo lo que ha cambiado, se refiere a esa parte anímica como el espíritu, pero podría ser su psicología nada más. Dice ahí que entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la moza o de la niña, quienes le habían ido a llamar, fueron a buscarlo donde estaba para que viniera a ayudar a esa niña, que según ellos ya estaba muerta. Y todos lloraban. Y él dijo, no lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. O sea, que no solamente la levantó, la revivió, sino que se levantó con hambre. Y qué bueno, ¿no? Entonces mandó que le dieran de comer, le dieron de comer y se compuso. Pero aquí lo interesante es notar esto, ¿no? Donde dice que su espíritu volvió. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ese aliento, ese impulso, ese aire, ese breath, ¿no? Esa inspiración interna volvió a ese cuerpo y se levantó. Quiere decir que un maestro tiene el poder precisamente para revivir muertos, para resucitar muertos. Tiene el poder para concentrar su voluntad, ya dijimos, con la voluntad universal, y cualquier fuerza que quiera restablecer lo puede hacer. Me siento hasta raro hablando de estas cosas en pleno siglo XXI, año 2022, ¿no? Pero bueno, seguimos. Y gracias a ustedes que tienen la amabilidad y la paciencia de escucharnos, aún teniendo tantas cosas más que hacer por ahí, ¿no? Hablemos ahora de la pesca milagrosa. Y él les dice, ¿no? Porque parece ser, no quise traer toda la historia aquí porque es muy largo el texto, pero estaban los
sus discípulos, sus apóstoles, pescando toda la noche, no pescaron nada. Al siguiente día temprano llega Jesús pidiéndoles algo de comer y ellos dicen, no tenemos porque no hemos pescado. Entonces Él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús, qué interesante, ¿cuál era ese discípulo al cual amaba Jesús? Dijo a Pedro, el Señor es, y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse al mar. Según este versículo y otros versículos, sobre todo cuando estaba la tempestad, ¿no? Y Jesús, se aparece ahí en el barco y ellos estaban en tierra y Jesús les ordena caminar hacia Él, etcétera. Parece que Jesús los estaba entrenando en la ciencia aginas, porque no es la única ocasión donde se menciona que Pedro se lanza al agua caminando sobre las aguas. Parece que era parte de su entrenamiento y estaba practicando. En una de esas, según ahí mismo se narra, donde estaba la tempestad, Jesús tuvo que salvar a Pedro, porque Pedro por poco se ahoga, y a donde no pudo mantenerse flotando en estado de ginas, en la cuarta dimensión. Entonces ahí viene la frase que Jesús usó, donde le dice, hombre de poca fe. O sea, le faltó fe para mantenerse gravitando en esa cuarta dimensión. Pero en este caso es diferente, ¿no? Estaban pescando, Jesús llega pidiendo alimentos, no tenía, les manda a echar la red por la mano derecha del barco y pescaron mucho. Y los otros discípulos vinieron con él, con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús, traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo a la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Hagamos una pausa aquí, ¿no? ¿Por qué dar un número 153? ¿Será que realmente estaban contando los peces? 153 para una red son muchos. Aquí mismo dice, ¿no? Y siendo tantos, la red no se rompió. O sea, se entendía que eran demasiados. ¿Qué quiere decir ese número? Porque obviamente cuando en la Biblia se usan los números, es con un objetivo claro, ¿no? 1 más 5 más 3, 9. ¿Por qué ese número? 153, que da 9. ¿Quién me comenta, no? ¿A qué se debe eso? ¿Qué significa el número 9? Cuando sumamos 1 más 5 más 3, tenemos como resultado 9. ¿Por qué? ¿Por qué no 151 o 150 o 100? Que era cuenta cerrada, ¿no? ¿Por qué 153? Eso está en la Biblia, en los evangelios, pero nadie se detiene a analizar, por lo menos de la gente que yo conozco, analizar esos párrafos, esos números. ¿Por qué? ¿Sería que no tendría importancia decir cualquier número? No, yo creo que sí la tenía. Y obviamente, cuando nos habla de pescar, del barco, de las aguas, nos está hablando del trabajo en la novena esfera precisamente, en el trabajo con la sexualidad. Jesús vino a enseñar la novena esfera, el trabajo en la novena esfera, la suprasexualidad. Jesús vino precisamente a crear hombres. Vino a entregar la doctrina para que surgieran nuevos hombres y nuevos superhombres en la tierra. Si leemos, por ejemplo, lo que ya cité del Evangelio de Judas, el Evangelio apócrifo de Judas, ahí sus mismos discípulos, los mismos apóstoles, le cuestionaban, ¿no? Maestro, tú nos hablas de estas cosas, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Dice, bueno, cuando yo me haya ido, cuando yo haya partido a mi Padre, entonces vuestro Padre vendrá y a través de ustedes hará las maravillas, las cosas que ustedes están viendo. Jesús los preparó muy bien a sus discípulos.
Y ellos hicieron una gran labor después de que él partió, ¿no? Pero recordemos que hay mucho que no se conoce de Jesús. Por eso los evangelios apócrifos vienen a darnos, digamos, un poco más de información sobre sus hechos, sobre su vida como un niño, como un joven también, porque existen también los años perdidos de la vida de Jesús. ¿Qué pasó con él en esos años? Ya después cuando reaparece, ya es a los años, después de 30 años, 33 años, a realizar su obra o su drama maravilloso. Ya es mucho tiempo después. Todo esto que estamos diciendo es muy interesante. Ahora, el más poderoso de sus milagros es cuando él mismo, en su propio cuerpo, en su propia carne, logra la resurrección. Ahí en Mateo 16 dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía lo que tenía que hacer. La pasión y muerte del Maestro Jesús y su resurrección fue algo planeado. Fue un drama desarrollado con cada uno de los elementos en su lugar, una obra perfecta presentada a la humanidad, para enseñarnos en carne viva el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Y quién podría mostrarnos ese camino sino el mismo Maestro Jesús, en su propia carne? Solo Él, porque solo Él estaba calificado para enseñarnos esos misterios, porque Él es el ser más exaltado que ha pisado nuestra afligida tierra. Entonces, mostrando lo que es un gran líder, un gran ser divino, tomó el destino de la humanidad en sus manos y con esa acción rompió precisamente con todo paradigma, con toda falsa creencia y falsa doctrina, y enseñó lo que tenía que enseñar. La doctrina de los 3 factores de la revolución de la conciencia a la gente. ¿Que hubo resistencia? Obviamente que sí, muchísima, y la sigue habiendo. Hoy en día, los grupos pseudoesotéricos o hasta religiosos que supuestamente son cristianos no conocen casi nada de lo que es el cristianismo esotérico. Se han alejado totalmente de la fuente y eso es muy lamentable. Muchos hasta ignoran que realmente Jesús resucitó. O algunos piensan que su resurrección sucedió como por arte de magia, de la nada y ya. No, fue un proceso, una preparación y muy intensa que Jesús tuvo que llevar a cabo. Recordemos que su cuerpo, según nos dice el maestro Samael Aun Weor, no fue azotado con un látigo como a veces nos enseñan, sino que fue flagelado con una especie como de cables, de alambres con púas o aspuas en su extremo, y con eso fue azotado 5,000 veces, según nos dice el maestro Samael. Su cuerpo fue destruido totalmente, sus huesos también, sus rodillas, su costado también, y luego todavía le pusieron la corona de espinas en su mismo proceso. Pero así como estaba su cuerpo, lo pudo reconstruir en 3 días, ¿no? En 3 días, reconstruir, levantarlo de la tumba y además sacarlo en secreto de esa tumba, sin que nadie se diera cuenta, porque según la Biblia nos dice que lo metieron a esa tumba y lo sellaron con una enorme piedra y le pusieron guardias a estar vigilando esa tumba en todo momento, para que nadie llegara a hacer nada, ¿no? Pero el primer día de la semana, o sea, porque esto pasó el Jueves Santo, ¿no? O viernes, sábado, ya el primer día de la semana, que es el domingo, María Magdalena, quien era su esposa, vino de mañana, siendo aún oscuro, entonces de madrugada, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Ya no estaba. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado el Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto.
Pero María estaba llorando fuera del sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro, o sea, entró a ver el sepulcro, y vio 2 ángeles, aquí está la magia de esto, vio 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Prácticamente en cuestión de segundos, Jesús se le materializó ahí, estando un ángel en la cabecera y otro a los pies, y María ahí, y Jesús de la nada se aparece. Y no era un holograma, porque después vamos a ver que también se le aparece a Tomás, y Tomás no lo creía. Tomás metió sus dedos en su herida y dice, sí eres tú, maestro, efectivamente. No era un holograma o esas cuestiones que hoy en día Mark Zuckerberg usa con su famoso metaverse, puras ilusiones. No, esto fue real, esto es magia real. Esto es la manipulación de las energías de la cuarta dimensión y de Ginás como verdadero científico que Jesús es, y podría transportar su cuerpo a través de la cuarta dimensión. Lo puede transportar. Entonces se le apareció ahí sin ningún problema a María Magdalena, con 2 ángeles de testigos. Entonces Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Y como fue más tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas nuevamente, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, porque los mandaron perseguir y matar y todo eso, entonces estaban encerrados en secreto en un lugar, en la Biblia da más referencias sobre eso, en qué lugar estaban, pero Jesús vino a ellos y se puso en medio de ellos, estando las puertas cerradas, nuevamente a través de la cuarta dimensión. Jesús estaba viajando a esos lugares, llegando a donde quería, para alentar a sus discípulos. Y llega y les dice, paz a vosotros. Y 8 días después, por si todavía no lo creemos, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás en esta ocasión. Vino Jesús, las puertas cerradas nuevamente, y púsose en medio y nuevamente dijo, paz a vosotros. O sea, un milagro más, repetido 3 ocasiones. Frente a María Magdalena, frente a sus discípulos con las puertas cerradas, y frente a sus discípulos nuevamente 8 días después, puertas cerradas, y además Tomás de testigo también. Ahí es donde viene, pues, que no lo quisimos traer hoy porque es mucho texto, pero donde dice, mete tus dedos en mi herida y ve que sí soy yo, que no lo habías creído. Esto es emocionante para mí, no sé para ustedes, pero nos habla de que realmente, mucho antes de estos días tan terribles que estamos viviendo, alguien ya conquistó la cuarta dimensión. Alguien ya hizo su trabajo de gran mago y taumaturgo. Alguien ya conquistó el hiperespacio. Alguien ya logró la inmortalidad muchos años antes de esta fecha que estamos hablando aquí. Y lo más interesante de todo esto es que la gnosis contemporánea del maestro Samael Aun-Weor nos explica todas estas cosas y nos insta realmente a ir en busca de todo eso, a conquistar todo eso para nuestro propio bien, buscar nuestro desarrollo interior. Dentro de nosotros están todas esas historias, todas esas parábolas, todas esas partes íntimas de nuestro ser, todos esos átomos crísticos que el gran Maestro Jesús impulsa en nosotros, pero necesitamos iniciar un trabajo concreto sobre la disolución del yo. Necesitamos aprender a meditar, necesitamos aprender a observarnos, a poner orden en nuestra psicología, necesitamos aprender a reflexionar también, solucionar nuestros propios problemas. Cuando aprendemos a reflexionar,
a diseminar los problemas. Surge la intuición y los solucionamos. Los diluimos, los disolvemos. Pero necesitamos desarrollar esas cualidades. Necesitamos tomar la gnosis desde el sentido práctico que nos presenta. Hoy, este día, ¿qué estamos haciendo? Si estamos nada más esperando que llegue el día de mañana y celebrar con fiesta, alcohol, drogas, sexo y todo, la Navidad, estamos actuando incorrectamente. Porque esta fecha, estos días no son para eso. Son para reflexionar, son para meditar. Son para entrar en nosotros mismos y analizar por qué nuestra vida está yendo tan mal, ¿no? ¿Por qué estamos tan llenos de problemas y viviendo una vida miserable? ¿Por qué no pueden las energías cósmicas fluir en abundancia a través de nosotros? ¿Por qué tenemos que ser un nudo en la creación? ¿Por qué tenemos que vivir un momento tan nefasto, tan grave en nuestra historia como humanidad? ¿Por qué no podemos ser seres conscientes y ser un vehículo de las fuerzas divinas, de las fuerzas de nuestro Padre que mora en secreto y del Logos, obviamente? ¿Por qué la humanidad no quiere servir a Logos? ¿Por qué nos hemos alejado tanto de las virtudes maravillosas del Logos solar? Bien, si hay alguna pregunta o comentario, vamos a abordarlo. ¿Qué significa que Jesús no ha subido a su Padre? Melvin preguntas, ¿por qué no permitió que lo tocaran luego de resucitar? Él le dijo, María Magdalena, no me toques. Obviamente, como su esposa que era, ella, me imagino, no lo da ahí, pero me imagino que quiso ir a tocarlo. Y él dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Quiere decir, Melvin, y esto es terrible, que el iniciado después de su resurrección tiene que descender a los mundos infiernos por 40 días a trabajar ciertos aspectos del yo todavía que tiene que eliminar. Ese es el verdadero significado de la cuaresma, los 40 días, que tienen que venir después de la Semana Santa, no antes como lo tienen hoy en día. Porque el Cristo, después de resucitar, entonces desciende a los mundos infiernos, no lo hace antes. Antes se está trabajando en la alquimia, ¿verdad? Mas cuando elimina todos esos agregados psicológicos, en esos 40 días asciende al Padre, sube al Padre. Entonces sí, queda la obra perfecta. Queda un ser inmortal, sin ningún ego, sin ninguna semilla del ego, sin nada. Es solamente el Logos encarnado para bien de la humanidad. ¿Es cierto que hay vida de Jesús post-cruz? Preguntas Eduardo Reyes. Obviamente sí. Eso es lo más importante del mensaje crístico. La vida de Jesús no termina en la cruz, ese es solo un momento más. Gracias por sus comentarios sobre la novena esfera a todos. Muy bien, muy acertado. Melvin pregunta, ¿será que Jesús intercedió ante Anubis para resucitar a la niña? Recordemos que Jesús, Yeshua ben Pandira, el ser más exaltado que ha caminado sobre la tierra, es algo más. Es un tetrasustentador del universo. Tiene el control sobre la vida. Gracias, Marcelino, con mucho gusto. Correcto, una legión de demonios, todos esos yoes que decían, déjanos en paz, ¿no? Y ese es el ego, cuando la gente nos molesta, lo primero que decimos, oh, déjame en paz, pero no es uno diciendo eso, son muchos yoes molestos dentro de uno que dicen, déjanos en paz. Deberíamos ser más honestos y en vez de decir, déjame en paz, deberíamos decir, déjanos en paz a todos los que llevamos dentro. A ver, ¿qué más? Terry Carrillo dice, ¿es que de verdad que Jesús tuvo ayuda de los extraterrestres? O sea, fueron como sus ayudantes. Lo decía JJ Benítez en Caballo de Troya. Bueno, de hecho, en uno de los evangelios apócrifos, no recuerdo exactamente ahora cuál, pero se habla de que después de que Jesús salió de la tumba resucitado, se vieron unas luces en el cielo que descendieron hacia él
y de ella surgieron unos seres que le hablaron a Jesús, y Jesús se fue elevando en el aire hacia ellos y luego desapareció. Curiosamente, aún después de que ya iban lejos, todavía las piedras de ahí, de la tumba, estaban hablando las palabras de Jesús, cuando ellos ya iban en el aire. Extraterrestres, el término de todas maneras, ¿qué significa, no? Todos somos habitantes de la Vía Láctea. Si no somos nosotros extraterrestres para otros de otros planetas, sí lo somos. Y ellos para nosotros son extraterrestres cuando para ellos es algo normal ser de Marte o de Venus. Y es que la Vía Láctea toda está habitada en todos los planetas que existen. Incluso en la Luna, en la parte que no se ve, hay vida. Y en el Sol, y en Júpiter, y en todos los demás planetas. Entonces, ¿por qué usamos ese término extraterrestre en esa forma? No entiendo. Saludos, María del Carmen. Hasta Tijuana. ¿Qué más? ¿Qué más? Sofía Villa dices harto, o sea, el verbo hartar es la forma más correcta de pronunciar. Ok, así lo escribe Emmanuel Kant. Qué bien, gracias por esa referencia. Si nos puedes traer tal vez el libro o el texto, o alguna referencia más concreta de dónde lo dice, sería bueno para que nuestros seguidores de la página lo sepan. Y sí, obviamente los invitamos a leer las obras de Emmanuel Kant. El maestro Samael Aumbeor recomienda leer sobre todo La Crítica de la Razón Pura, libro que lo empecé, pero como muchos nunca lo terminé, ¿no? Todavía vamos ahí. Pero bien, gracias. Jorge, te dijeron que se sacaba el pan de la cuarta dimensión. Mira, ya dimos esa referencia, ¿no? En el momento en que Jesús los manda a recostarse en la tierra, es un dato muy importante porque ahí nos habla de que Él aprovechó la somnolencia, el relajamiento, el sueño de la gente para meterlos a la cuarta dimensión, no traer al pan de la cuarta dimensión. Y es algo todavía más revolucionario. Y que también en la Biblia existen muchos casos donde aparece maná del cielo, cae maná del cielo. En la actualidad hay momentos en ciertas partes de la tierra donde caen peces de la nada, ¿no? Y muchos dicen, sí, que esos peces andaban en una nube y al llover salieron. Oh, por favor. Un poquito más de coherencia, ¿no? Las nubes no están hechas de agua, ¿no? Están hechas de hidrógeno. Sin embargo, nos habla en esos lugares donde aparecen gran cantidades de peces de la nada, nos habla de que se abren portales de la cuarta dimensión y surgen esos animalitos aquí en el mundo físico. A ver, ¿qué más? Muy bien. Feliz Navidad, Ricardo Escobar, para todos. Saludos hasta Puebla. Bien. A ver, dices, Alejandro Sánchez, saludos cordiales, disculpe, ¿qué significa? ¿Por qué Dios dijo? ¿Por qué me abandonaste, Padre? Bueno, eso es algo muy elevado. Obviamente el iniciado, cuando está en esos procesos, su Padre lo pone a prueba como así debe ser. Pero lo importante es que Jesús pasó todas las pruebas, todas, y se convirtió en un gran ser inefable, inmortal. Así es, Terry. María Magdalena fue la esposa de Jesús. Jesús es Sanana Kumara. ¿Crees que se aproxime a algo fuera de lo que conocemos? No entiendo bien la pregunta, si gustas hacerla nuevamente. No sé a qué te refieres. Obviamente muchas cosas se aproximan para esta humanidad, muchos fenómenos ya están pasando en la actualidad en la humanidad que obviamente los gobiernos no nos dicen. Hemos hecho contacto ya con los extraterrestres desde el año 1941, por ahí. Eso está en los archivos de todos los gobiernos.
Igual lo que nos dan como el Wi-Fi, la tecnología en general no es algo nuevo, es algo que ya los gobiernos han estado usando por muchas décadas y hasta ahora lo estamos descubriendo. De hecho, ya en la actualidad hay ciertos laboratorios en el mundo, no voy a dar zonas específicas, donde ya se practica la teleportación, tanto de objetos como de personas. Ya se practica, obviamente son estudios que se están perfeccionando y en su momento estarán en manos, obviamente, de la gente, si la gente los pide y si paga el dinero que tienen que pagar. Pero pensemos por ahora en lo mágico, por ejemplo, de WhatsApp, ¿no? O de estos medios, ustedes comentan algo ahí, en fracción de segundos, esa información, ese pensamiento, esas letras que ustedes ponen en su aparato aparecen en el mío casi instantáneamente, a través de la cuarta dimensión. Lo que antes, obviamente, hace 10 años no era posible. Entonces ya la ciencia está avanzando mucho porque estamos entrando cada vez con mayor intensidad a las vibraciones de Acuario y hay que estar alertas. Muchas cosas sí, obviamente, vienen para todos nosotros. Muy bien. Elsa Reyes preguntas. Se los llevó a la cuarta dimensión y los regresó aquí. Perfectamente, así es, lo entendiste muy bien. Un maestro tiene poderes para eso. Muy bien, son las 10 de la noche ya con 3 minutos acá, ya tenemos más de una hora hablando. Solamente me resta agradecerles mucho, mucho por su atención, por todo su apoyo, por sus likes, por compartir, por sus saludos todos los días a lo largo de este año 2022. Tuvimos meses un poquito intensos, muy fuertes a nivel personal, pero siempre seguimos adelante con esta página y hemos avanzado maravillosamente, se han logrado muchas metas, hemos podido contactar a muchas personas a través de estos medios y la Gnosis sigue adelante gracias a los instructores y misioneros que de alguna manera, aunque independiente, hacen un trabajo similar. Todos en el fondo sabemos que estamos unidos por el gran compromiso de difundir el mensaje gnóstico del quinto de los 7 por todos los pueblos de la tierra. Así que, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, agradezco a todos ustedes que escuchen estas palabras por ayudarnos en cualquier nivel, por compartir eso, aunque ustedes no lo crean, hace la gran diferencia el compartir estos videos por todas las redes. Abrazos fraternales a todos, saludos, por favor, vivan con seguridad, con equilibrio, manifiesten el amor, la amistad, pero con hechos. Evitemos los disgustos, los altercados, las peleas, los conflictos y vivamos en armonía, en amor y en paz. Paz inverencial. Hasta luego.